El proceso siempre revela de qué estamos hechos, siempre. Por eso cada día me convenzo más que el secreto de un buen liderazgo es saber en quién delegar ciertas responsabilidades. Yo hablo mucho con otros pastores que me dicen, me dividieron la iglesia, el líder de jóvenes se llevó 40 jóvenes tras de sí, el otro fulanito se abrió una iglesia a 3 cuadras. Yo siempre le digo, la gente no tiene la culpa. Uno tiene que tener el discernimiento para saber qué lugar, qué sitio puede ocupar cada quien. ¿Quién está preparado para que le digan pastor? Porque a algunos le dicen pastor y se elevó como flatulencia de buzo. Estoy finísimo hoy estoy... Yo he entendido que un líder puede pervertir a una muy buena persona asignándole una responsabilidad que está por encima de su carácter. No estoy diciendo entonces no se puede confiar en nadie, sí, pero uno tiene que saber que si le damos la llave del automóvil al nene de 8 años, lo estamos condenando a la muerte. No es que no lo amo, porque no lo amo no le doy el auto, porque un auto está por encima de su madurez, de su capacidad y de su edad. Entonces uno tiene que saber que uno puede pervertir una persona cuando le asigna algo por encima de su carácter, y Dios lo sabe. Por eso no nos asigna algo nuevo sin pasarnos por un proceso. Para que Jacob llegara a ser quien debía llegar a ser, el patriarca que luego conoceríamos tenía que aprender a bailar con la más fea. El taimado de su suegro, de su tío, era parte del propósito de su trato. Yo mismo, aun cuando era más inexperto, yo arruiné a mucha gente por el simple hecho de darles un título, en el afán de no sentirme solo, cuando todavía yo no había constatado si Dios había trabajado en sus caracteres o no. Yo recuerdo otro episodio cuando aún vivía en Argentina. Yo tenía una productora de contenidos multimedia, un edificio donde estábamos generando contenidos para televisión, etc. Y en ese entonces trabajaba conmigo un excelente muchachito joven, posiblemente el más dispuesto y servicial que yo jamás haya conocido. No hay un solo día desde aquellos años en que no lo extrañe, porque de chiquito estaba al lado mío y era un muchacho servicial. Y él no hizo nada para corromperse, yo lo hice. Un viernes por la tarde decidí ponerlo a cargo de la oficina. Él solo me agradeció diciendo que valoraba ese privilegio y dije, mira, le dije un viernes 5 de la tarde, quiero que te hagas cargo de la oficina, que seas una suerte de CEO interno, a pesar de que tienes corta edad. Eso fue un viernes. Pasa el fin de semana, el lunes por la mañana, yo decido entrar un poco más tarde para darle la oportunidad que él estuviera con los empleados, confiando además de que ahora tenía a alguien encargado de hacer que funcionara, que gestionara la oficina. Así que llego promediando el mediodía, me voy acercando a nuestro edificio y veo en la vereda 3 muchachos de mi equipo. En la vereda, 3 empleados. Entre diseñadores gráficos, editores de televisión. Entonces, alarmado, les pregunto, ¿qué hacen en la calle? Y los 3, muy enojados, me contaron que el nuevo gerente los había despedido esa mañana. En 10 años yo no había despedido a nadie. Ustedes dirán, ¿aprendió de vos? No, yo nunca despedí a nadie. En 10 años me hizo falta. Este muchachito en 2 horas ya había echado a 3. Subí el elevador como una tromba, aturdido. Le dije, ¿qué crees que estás haciendo? Y el tipo estaba reclinado en su sillón con los pies sobre el escritorio. Y me dice, lo siento, pero yo no tolero que me falten el respeto. Así que decidí poner un poco de orden. Le quité el puesto de inmediato. La patada le debe doler hasta el día de hoy, metafóricamente hablando. Entonces, si alguien no fue procesado en el carácter, no está listo para una nueva asignación. Por eso hay tantos maltratadores dando vuelta.
Por eso la palabra de cierta gente no sale sazonada con gracia. Porque la palabra tiene que ser predicada con verdad y con gracia. Para uno predicar con verdad y con gracia es como el médico que sale a operar pero no usa anestesia. ¿Quién va a un dentista que no cree en la anestesia? ¿Quién va hoy en día a operarse? Alguien que dice, yo opero perfecto, lo que no uso es anestesia. Eso es predicar con verdad sin gracia. La gracia hace de que las cosas más duras no duelan, porque uno percibe que vienen filtradas por el amor, no con las ganas de vengarse, de dolerse o desde el resentimiento. ¿Cómo viene la gracia y la verdad en un predicador, en una persona de Dios? ¿Cómo un líder, un voluntario hace para no maltratar, para que no le salga el maltrato porque simplemente sugiere? Si tiene una dosis de gracia y de verdad. Si sabe que no es cuestión de servir a Dios, también es cuestión de servir a la gente. Que el mandamiento principal no es solo amar a Dios, sino también amar al prójimo. ¿Cuándo se aprende eso? Con el proceso, bailando con la más fea, estando en sujeción, aguantándose gente que a veces no queremos aguantar, pero sujetando el carácter. Jacob se sintió un tonto trabajando gratis para un hombre que comerciaba con sus hijas como si fuera un ganadero. Y fue procesado durante 14 años. Soportó el mal tiempo, capeó los temporales. No solo sobrevivió a su temporada con Labán, la aprovechó, la capitalizó. Yo a veces digo, fulanito estuvo al lado mío tantos años, no aprendió nada. ¿Cómo puede ser que alguien esté? A mí me ha tocado estar al lado de hombres de Dios, mirarlos en su caminar, en su manera, cómo se comportan al viajar, porque mirar a un hombre de Dios o una mujer de Dios en un stage lo hacemos todos. Pero yo me ha tocado compartir almuerzos, ver cómo desayunan, cómo se comporta, cuál es el trato con sus familias. Y algo se te pega, algo, como dijo un predicador, uno es una manguera donde pasa el agua. Si el agua fuese la unción o la mentoría, y al final uno queda mojado. Pero sin embargo hay gente que pasa por nuestras vidas y sale seca. Y yo me pregunto, digo, ¿cómo no aprendió? ¿Cómo pudo haber sido tan ciego, tan ciega, que sale y hace exactamente lo contrario? Y es porque nunca permitió que su carácter fuera moldeado. Dios usó a Labán para moldear el carácter de Jacob. Y la verdadera esencia de Jacob salió a la luz cuando le tocó bailar con la más fea. Yo recuerdo hace unos 16 años atrás, cuando en la Catedral de Cristal éramos un grupito muy pequeño. Yo pensaba que como venía de llenar estadios en Argentina, nuestro primer servicio inaugural iba a explotar de gente. Cuando yo me acuerdo de todo aquello, me pregunto si Dios no se habrá reído mientras yo estaba haciendo mis planes, ¿no? Desde aquel primer servicio en la Catedral de Cristal me di cuenta que no iba a ser fácil, que no se trataba de hacer algo de publicidad, camisetas con un logo y que la gente va a hacer fila, no era así. Algunos creen que las cosas de Dios es, como decía mi papá, soplar y hacer botellas, y no. Cuesta 30 años hacer un éxito de la noche a la mañana. Y aquellos primeros meses siguen estando entre las temporadas más frustrantes y desilusionantes de mi vida. Pero no la cambiaría por nada, porque las frustraciones de esos procesos nos enseñan las lecciones más valiosas. Recuerdo que la primera vez que yo pisé el campus de la Catedral de Cristal, llamo a mi pastor en Buenos Aires, a Claudio Freyson. Le digo, pastor, me acaban de contratar como pastor de la división hispana de Catedral de Cristal. Como siento silencio de otro lado de la línea, aclaro y agrego, dice, le digo, pero voy a probar durante al menos un año a ver qué tal esto. Si no resulta, siempre puedo renunciar y regresar a mi casa en Miami. Mi pastor me dice, mira, como eres mi hijo, como sos mi hijo, te voy a hablar como papá. No es así como funciona. Tienes que hacerte la idea que vas a morir ahí. Epa.
Tiene que hacerte la idea que vas a dar la vida por esa gente. No sé lo que pueda pasar, pero tienes que, en tu mente, por tu salud mental, asimilar de que vas a pasar al menos una década en ese sitio. Te vaya como te vaya y salga como te salga, porque si la gente percibe que eres un asalariado y un contratado que vienes a probar cómo es el pastorado, lo va a oler. Y no vas a tener nunca hijos, vas a tener huérfanos que vienen a ver a alguien famoso, pero nunca vas a tener una conexión. Nunca la gente va a sentir que tienen un papá. Porque para que un pastor se transforme en papá, no tiene necesariamente que compartir muchos asados juntos. Tiene que haber una conexión de compromiso. Pase lo que pase, este tipo va a estar acá. Puedo pasar el peor momento y no va a andar dando vueltas por el mundo, paseando, probando. Sabe que Dios lo asignó y hasta que cambie la orden va a estar ahí. Entonces uno tiene el sentimiento de raíz, de estar enraizado. ¿Cuál es nuestra reacción cuando sabemos que nos merecemos a Raquel? De hecho, trabajamos por ella. Raquel tipifica el sueño, el ministerio, el trabajo, el crédito, la casa, lo que sea. ¿Cuál es nuestra reacción cuando trabajamos por Raquel, pero durante esta temporada nos toca bailar con Lea? Ahí es cuando surge nuestra esencia, cuando nos toca bailar con Lea. Ahí se ve la gente, ahí se ve de qué estamos hechos. Pero con Raquel somos todos ungidos. Cuando logramos el sueño, hacemos la plancha, como dicen los que hacen windsurf. Pero cuando nos toca bailar con la más fea, cuando nos toca trabajar en lo que no queremos, agachar la cabeza y obedecer cuando no tenemos ganas de obedecer, ahí sale nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra reacción cuando aspiramos el primer asiento y no solo nos envían atrás, sino que además nos dejan de pie? Y uno viene, hoy me van a recibir y me van a aplaudir, y a mí me ha pasado decenas de veces y me dicen, no, atrás. ¿Cuál es nuestra reacción cuando pensamos que nos iban a honrar y no solo no nos honran, sino que nos ignoran? ¿Ese proceso es permitido por Dios? Hay gente que solo sabe dar si es que primero recibe algo. Eso no es ser dadivoso, eso es dar por conveniencia. Eso es querer negociar con Dios. Si Dios me da, yo voy a dar. Pero la palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Nunca los que creen siguen las señales. Entonces hay gente que dice, si yo tengo, voy a dar. No, eres dadivoso si das cuando tienes poco, cuando compartes el arroz, no el auto de alta gama. Hay gente que solo sirve para que lo sirvan. Eso no es ser servicial, eso es ser egoísta. Hay gente que trata bien a la gente que necesita, al jefe, a la persona importante, pero va y basurea o maltrata al camarero. Eso no es ser buena persona, eso es ser un ser interesado. Trato bien al que me conviene y al que no conozco y no me suma nada, lo maltrato. Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos cuando no recibimos nada a cambio por lo que damos? Ahí es cuando se ve un servidor. Porque hay iglesias que para que el líder, para que el voluntario sirva, el pastor lo tiene que llamar, acariciar, le tiene que dar la mano, tiene que pasar al privado, tomarse un cafecito con el pastor, si no se va y se ofende de muerte. En esta iglesia no hay amor. Pero después está el otro, el que dice, yo sirvo al Señor, lo vean o no lo vean. ¿Me saluda el pastor o no me saluda el pastor? ¿Me ignoren o no me ignoren? Eso es servicio, eso es bailar con la más fea. Eso no es esperar recompensa y decir, Dios es el que me está viendo, aunque la gente no me vea. ¿No? Hay una frase muy famosa, muy viral por ahí que dice, se conoce a la pareja en el divorcio. A los hermanos se los conoce cuando hay una herencia. A los hijos se los conoce en la vejez. A los amigos en las dificultades y a los socios se los conoce en las crisis. Y yo agregaría, y a un miembro se lo conoce cuando se va de la iglesia.
A mí me ha sorprendido cómo hay gente que se ha ido, me ha pasado a mí, a decenas de pastores, que cuando se van necesariamente tienen que hablar mal y ensuciar y difamar. Yo digo, mira vos, nunca, era una ovejita, pero cuando salió le agarró un demonio, y no es que le agarró un demonio, salió la esencia, era lo que era. Porque el que tiene cosas buenas para dar, las va a dar siempre, independientemente de que a cambio no te den nada. El que da, da. ¿Nunca te ocurrió? Otra vez voy a criticar a mi pobre mamá, pero mamá tenía una costumbre cuando nos invitaban a comer. Le decía, Nelly, vengan con la familia el domingo a comer a casa, una tía. Y mamá siempre preguntaba por cortesía, ¿hay que llevar algo? La respuesta por cortesía, ay, no, Nelly, no traigas nada, no te molestes, no hace falta. ¿Qué decía mi mamá? Ay, menos mal. No hay que llevar nada. ¿Viste que le pregunté y dijo que nada? Mi mamá no era una persona dadivosa, por lo que veo. Lo que quería era quedar como dadivosa sin tener que llevar nada, porque el que es dadivoso, aunque le digan no traigas nada, va a llevar algo, aunque sea una botella de vino, algo, no puede caer con la mano vacía. Pero no, ¿por qué? Yo soy así, el que da, da. Es como cuando estás lavando los platos y estás lavando todos los que se ensuciaron y tienes una cuñada o una mujer que está ahí y dice, ¿te ayudo en algo? ¿Cuál es tu respuesta por cortesía? No, deja, yo veo cómo me arreglo, no sé cuándo voy a terminar, porque llega hasta el techo esto, pero no importa. ¡Ah, bueno! ¿Puede decir es servicial porque se ofreció? No. Quiere quedar como servicial, pero no sirve. Entonces la persona que es servicial es la que sirve cuando se trata de bailar con Lea. La persona que da es la que da cuando hay que bailar con Lea. La esencia de cada quien sale a la luz cuando le toca bailar con la más fea, no con la más linda. Ahí sale la esencia. Yo conocí a mujeres que me han dicho, yo pensé que conocía a mi esposo. Hasta el momento del divorcio. Me di cuenta que era capaz de desearme la muerte. A padres que me han dicho, pensábamos que habíamos hecho un buen trabajo de educación con nuestros hijos, hasta que me transformé en un estorbo viejo, en un viejo estorbo, y me abandonaron en un geriátrico, arrasaron con mis cosas y ni siquiera me vienen a visitar. Por eso yo no estoy de acuerdo con ese dicho que dice el dinero cambia a la gente. Cuidado, ¿eh? No, eso no funciona así. El dinero no cambia a nadie. No tiene ese poder. El dinero solo sirve para exponer qué clase de persona era, aun cuando no tenía dinero. El dinero te expone nada más. Cuando eras pobre nadie le importaba cómo eras. El dinero no cambia a nadie. Por eso hay gente pobre, financieramente orgullosa, pedante. Y gente con muchísimo dinero, muy humilde. El dinero no cambia a nadie. El poder tampoco cambia a nadie. ¿Vieron cuando dice el poder lo cambió? No, el poder revela quién es. Yo he sido testigo de gente que parecía extremadamente amable, gentil, hasta el día que se le asignó un puesto de poder. Y ahí lo perdimos. Conozco a uno en particular que era un gran camarada ministerial. Nunca había conocido a alguien tan gentil, tan atento, tan afable, tan servicial. Dios no me deja exagerar. Un buen día, cuando todavía yo era un novato, bastante más torpe que ahora, le dije que oficialmente sea uno de mis líderes. Esto fue hace muchos años atrás. Y me preguntó, que sea uno de mis pastores, y me preguntó, ¿de verdad crees que voy a estar a la altura? Y yo le dije, sí, yo confío en que lo vas a poder lograr con la ayuda de Dios. Y fue como si alguien hubiese encendido un interruptor o lo hubiese apagado. Porque no fue un cambio paulatino. Fue de la noche a la mañana. En pocas horas, pero en horas, se convirtió en manipulador malévolo, taimado, artero, pernicioso. Fue como que salió de adentro Hulk.
Al día siguiente de su asignación ya estaba maltratando a todo el mundo. Un hombre que no mataba una mosca, ya estaba maltratando a todo el mundo. Y a la semana de tener ese flamante puesto de poder, me dijo que necesitaba el edificio de la iglesia que teníamos en aquel entonces para celebrar un cumpleaños familiar. Le dije, nosotros no hacemos eso. Nunca mezclamos los negocios del reino con la familia. Y aquel hombre, que había sido dócil y enseñable desde que lo conocí, que ahora llevaba una semana en su puesto, me respondió enojado, es que ahora que yo soy pastor pensé que podía tener ciertos privilegios, y me cortó el teléfono. Un puesto. Y no es que manejaba el Pentágono, un puesto chiquitito, en nuestro pequeño mundillo evangélico. A mí siempre me llamó la atención que un día el rey Saúl, ungido por Dios, el rey ungido, oye una cantata, una canción que le dedican a David, que dice, Saúl mató a 1000, David a sus 10.000. Y la Biblia narra y lo describe así. Y en ese momento un espíritu malo entró dentro de él. De parte del Señor, o sea, Dios lo permitió, pero un espíritu malo entró dentro de él. O sea, no se trata de que le entró un demonio que le hacía escupir espuma por la boca y le hacía girar la cabeza como la chica del exorcista. Pero yo te puedo contar con detalle, con fecha y hora, los momentos en que un espíritu de celos, de rivalidad, de envidia, entraron en el corazón de cierta gente que caminaba a mi lado. Porque este que te conté es un ejemplo, después he vivido muchas veces. Yo te puedo decir el momento que vi que entraba ese espíritu. En un momento le cambió la mirada. Lo habrás notado con algún ser querido, con algún pariente, te renovaste la casa, te mudaste, te compraste un autito y dijiste, mira que compré. Y el que fue siempre amable y decía, te tienes que ir adelante, te voy a ayudar, un día hace... El momento en que le entró un espíritu de envidia. Y a partir de ahí, ya no te atiende el teléfono, empieza a hablar mal. Es en un momento que esos espíritus entran. La puerta de acceso a esa clase de espíritus suele ser más dinero a veces, una posición de poder, un diploma, un nuevo talento, una membresía. Incluso hasta los papeles de la legalidad. Yo he visto gente que cambia así. Hasta ayer era indocumentado, humilde. Hoy le llegaron los papeles y no le tocas la mano ni con un palo. Mira qué fino que fui, En esos momentos queda al descubierto la verdadera esencia de alguien. Jacob aprendió a bendecir todo lugar que pise la planta de su pie, y bendijo cada temporada y bendijo cada proceso. Bendice el sitio que Dios te plantó, si es que tu Raquel vale la pena. No subestimes a Lea, porque seis de las 12 tribus de Israel saldrán del vientre de Lea. La mitad de tus éxitos vendrán de aquello que no te gusta hacer ahora. La mitad de tu unción, de tu éxito financiero, de lo que vas a lograr, vendrá luego de bendecir lo que no te gusta. Ese es el último examen que la mayoría no suele pasar. El examen de la sujeción, de la obediencia. Yo no predico esto para coaccionar a alguien, coercionar a alguien, decirle, uy, tienes que obedecer y pídeme permiso para todo. No, esto es para la vida, donde Dios te lleve. Hay un examen de lealtad, de fidelidad, que se va a ver siempre bajo presión. No subestimes, no menosprecies tu realidad. Es lo que nos toca ahora, toca esto. A veces toca bailar con la más fea. A veces tocan momentos que hay que bendecirlo. Y aunque uno no entiende qué tiene de lindo para bendecirlo, es lo que Dios está esperando. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con el árbol familiar de Jesús. Y lo que leemos que dice, Jacob fue el padre de Judá. No son los hijos favoritos de Jacob los que se mencionan, José y Benjamín, nacidos de Raquel, la que él tanto amaba. El nombrado es Judá,
el cuarto hijo de Lea, de Vaca, una esposa que heredó sin buscarla, que se la metieron ahí en la tienda. Y entre sus descendientes había un pastorcillo de Belén llamado David y un carpintero de Nazaret llamado Jesús. Lea, la no elegida por Jacob, fue escogida por Dios para ser la madre del linaje del Rey de Reyes. Jacob nunca podía subestimar a Lea, porque de su descendencia nacería el Señor Jesucristo. Lea sería la tatarabuela de Jesús. Entonces nunca sabes lo que se está gestando tras el proceso. Nunca. Uno cree que cuando algo lindo se está gestando, el proceso también es lindo. No. Las mujeres que han quedado embarazadas saben, no solo las que han tenido embarazos difíciles. Cualquier mujer que se precie como tal sabe que un embarazo no es lindo, 9 meses de andar por alfombra roja, ¿no es así? Se hinchan los pies, retienen líquidos, en los últimos meses no pueden dormir de cualquier manera, tienen que ponerse una almohada, la incomodidad es absoluta, presiona sobre la vejiga. Por eso los hombres no podemos ni resistir que nos quiten una muela. Pero vale la pena. Mi mamá decía, el parto es el único dolor que uno se olvida. Porque no hay una mujer que cuando esté pariendo con epidural o sin epidural diga, ay, me gustaría en 8 más. Ninguna. La mayoría piensa, primera y última vez, debut y despedida. A los 2 años, ay, tenemos otra. Yo tuve piedras una vez en los riñones, que dicen que es el dolor más parecido que un hombre puede sentir al dolor de parto, porque las piedras tienen que pasar por los riñones, por la uretra. Y nunca dije, ¡ay, qué ganas de tener piedras otra vez! ¡Nunca! Pero si Raquel, si el destino vale la pena, el proceso también. La gracia de Dios nunca se rinde. Dios se valió de este lío polígamo para procesar a Jacob. Dios le había hecho una promesa y él nunca rompe sus promesas. Y para cumplir esa promesa nos va a meter en el crisol, nos va a meter a sacudirnos para que quede el grano y toda la paja se vaya. Eso va a pasar. Porque después de todo es bueno bailar con Lea. Cuando alguien te rechazó, cuando sentiste aquella soledad como un castigo de Dios, y después descubriste que te enamoraste de verdad, o Dios te enseñó a vivir sola o solo, te das cuenta que fue la gracia de Dios que te protegió de algo peor. Después de todo, es bueno bailar con Lea. Cuando no te aceptaron en la universidad, no obtuviste el ascenso en el empleo, te negaron los papeles, parecía que era injusto. Pero ahora miras hacia atrás y ves la gracia de Dios en todo eso y dices, gracias a Dios, no estaba preparado para que eso ocurriera. Después de todo, es bueno haber bailado con Lea. Te diagnosticaron cáncer, un tumor, pasaste por quimio. Casi seguramente pensaste, yo no merezco este baile. Pero tuviste una cercanía con Jesús que no te lo pudo dar ninguna otra temporada de la vida. Entonces hoy ves la gracia de Dios y dices, fue bueno ese baile con Lea. A veces miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que estuvimos quejándonos por un proceso divino que tiene que venir si queremos esa asignación. Nuevo nivel, nuevo demonio. Nuevo nivel que Dios te da, nuevo demonio asignado. Mayor tentación, mayor prueba, mayor crisis. Por eso pocos llegan, por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque muchos quieren, Señor, hazme famoso, hazme conocido, dame dinero, dame recursos, dame... ¿Y estás listo para sostener? ¿Tu carácter va a sostener esa bendición? Porque Dios te ama tanto que si sabe que esa bendición te va a quebrar, no te la va a dar.
No importa cuánto se enojen nuestros hijos porque no le damos la llave del auto a sus 10 años. Los amamos demasiado como para decirle, acá está, vete con tus amigotes. Dios nos ama demasiado para darnos algo que no vamos a poder sostener. Lea era el camino para llegar a Raquel, pero no lo supimos ver. Así que yo quiero hacerte esta propuesta acá y en casa, casi un desafío. Si realmente amas ese sueño, bendice tu realidad. Nunca tendrás lo que todavía no ves si no eres capaz de bendecir y agradecer lo que sí estás viendo. No puedes casarte con tu sueño y divorciarte de tu realidad. Dale la oportunidad al Señor de que vea de qué estás hecho, cuál es tu esencia. Pablo escribió en Filipenses 4:11 el versículo más trillado y quizá menos entendido de las Escrituras. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. ¿Qué significa sé vivir humildemente? No me cambia el gozo. Puedo ser como la cubana, ahora sé cómo funciona el grifo. O puedo dar por sentado que tengo agua. Sé vivir humilde y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para ser saciado como para tener hambre. Toca comer, gloria a Dios. Toca ayunar, gloria a Dios. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Yo estoy preparado, estoy curtido, dijo Pablo. Y ahí dice aquella frase que a todos nos gusta sin ver el contexto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es empoderarse. Todo lo puedo en Cristo no es para declarar, para decretar, para tomar tu 0 kilómetro, para poner las manos sobre una casa, para decir, Señor, dame esa muchacha en el nombre, todo lo puedo. No es para empoderarse, no es magia. Todo lo puedo significa todo, lo malo y lo bueno lo puedo atravesar con Cristo. La pobreza y la riqueza. Aprendí a alegrarme cuando me toca bailar con Raquel y cuando me toca bailar con Lea. Aprendí a esperar con lo que quiero, por lo que quiero, pero también aprendí a contentarme por el proceso. Recuerda, todo aquello que vale la pena se cocina a fuego lento. Y tiene una riqueza y un sabor que no te lo da la premura o la inmediatez de un microondas. En palabras simples, sigue amando a tu Raquel. Pero mi querida, mi querido, mientras dure la música, hazte un favor. Continúa bailando con la más fea. Cuando uno sabe que papá puede estar o puede no estar, hablo de la paternidad espiritual en cualquier parte del mundo. Yo pensé, bueno, capaz que tenga razón mi pastor, pero yo sé que me va a ir bien. Y cuando pasaban los meses y la congregación no crecía, literalmente yo me sentía bailando con la más fea. Digo, ¿qué cuerno hago acá? Y como si fuese poco, apenas comenzamos a crecer, los anglos deciden vender el campus y dejarnos en la calle. La Catedral de Cristal naufragó, la iglesia hispana quedó a la vera del océano con un pequeño bote. Parecíamos los sobrevivientes del Titanic. ¡Jack! Y aún tengo una gran cantidad de preguntas sin responder respecto a aquella temporada. Pero de aquella experiencia yo salí con una nueva convicción. Si no aprendemos a bendecir nuestra realidad, nunca Dios permitirá que nos casemos con nuestro sueño. Yo creo en la planificación. No planificar es fracasar. Pero algunas veces nuestros planes tienen que fracasar para que triunfen los planes de Dios, porque los caminos son diferentes a los nuestros. Son más altos que los nuestros. ¿Están conmigo, sí o no? Si no hubiésemos bailado con la más fea durante 6 años,
3 en la catedral en quiebra, otros 3 dando vueltas por los hoteles sin edificio propio. Hoy no existiría River. Nunca hubiésemos podido enviar casi 43 millones de dólares al resto del mundo, además de bendecir al planeta con los mensajes. Entonces, pocas cosas son tan desorientadoras como esos tiempos intermedios entre la profecía y el destino. Entre lo que Dios me prometió y lo que me toca vivir ahora. Es como decir, voy a Las Vegas. Los que sabemos que vivimos acá, hay 4 o 5 horas hasta Las Vegas en automóvil, a una velocidad promedio. Las Vegas puede ser bonito de noche, la iluminación, pero el camino a Las Vegas, mejor que tengas en mente que vas a Las Vegas, porque ni señalización hay. De acá, no sé cómo será para ir de otras partes del país, pero de acá es un camino interminable donde en un momento es solo montañas y montañas, montañas y montañas. Bueno, eso es la vida a veces. Uno no puede maldecir el viaje esperando ser transportado inmediatamente al destino. Es como digo siempre, la gente que dice, ay, mi sueño es tener un restaurante. Ay, yo digo un restaurante con comida rica, poner mis cuadros. Cree que el restaurante es la parte de afuera, que él ve como comensal. El restaurante es lo de adentro, la cocina, que nunca entraste, ese caos, ese infierno. Donde los chefs, los cocineros, los que están friendo papas, se insultan, se pegan, se golpean, que no llegan, que se les cae la comida. El que quiere un restaurante tiene que conocer la cocina. No creerán la cantidad de gente que se enamora del pastorado porque cree que es la foto, ponerse un traje negro y el micrófono ahí. Y no es así. Pero es como el que mira al cantante y dice, ¡ay, yo quiero ser cantante! ¡Yo quiero ser como la Celine Dion! ¡Ah! ¿Quién fuera Luis Miguel? El Luis Miguel canta de los 4 años. No tuvo infancia, no tuvo juventud. El padre le hacía vivir cualquier caos para poder facturar. Entonces uno a veces ve la tierra prometida y no logra divisar el desierto. Y no hay nada que sacuda mejor nuestra vida que un mal diagnóstico, un despido, documentos de divorcio, que a veces... ¡pah! Lo bueno de eso es que nos obliga a buscar a Dios con una intensidad que no podemos fabricar de otra forma. El bailar con Lea tiene su manera de ponernos de rodillas. Y la forma en que manejemos ese baile, esas frustraciones, es lo que va a determinar si el resto de nuestra vida va a ser una tragedia o una comedia. Nosotros no podemos controlar lo que nos sucede, pero podemos controlar cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Tu cónyuge te engaña, tu hijo está cada día más rebelde, tu jefe te despide injustamente, alguien te hiere de una forma que parece estar más allá de tu capacidad para sanarte. Aún así, tú escoges la actitud con la que vas a atravesar ese baile. Volviendo a nuestra historia, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le dio hijos. Mientras tanto, Raquel, la bonita, permaneció estéril. Lea tenía hijos de Jacob, pero no tenía amor. Raquel tenía el amor de Jacob, pero no tenía hijos. Entonces el tono y la agitación de la mesa de comedor en esa casa habrá sido una locura. Raquel y Lea se despreciaban. Era una batalla de voluntades y de úteros. Las dos doncellas eran rivales, era un nido de avispas de discordia doméstica. Ambas eran estériles, ambas. Una estéril de afecto y la otra estéril de hijos. Y Jacob estaba atrapado en el fuego cruzado, entre el fuego cruzado de dos esposas. Una vez que Jacob aceptó que debía amar a Lea y tuvo hijos con ella, el vientre de Raquel se hizo fértil. Pero no hasta que Jacob no aceptó su realidad. Luego pudo alcanzar sus sueños y tener hijos de la mujer que sí amaba. Raquel tipifica lo que tú sueñas y quieres.
Pero Lea es el peaje de Dios para llegar hasta esa Raquel. Lea es el peaje. Hay muchos que están pagando un peaje para alcanzar el sueño. Y es parte, la salvación no se paga, pero es parte del proceso para una asignación. Nadie puede ser más salvo porque pague algo. No, yo no hablo de salvación, estoy hablando de asignación. El que quiera ser empresario va a tener que primero ser el mejor empleado. No me vengan con que, como no soporto estar bajo jefe, ¿será que Dios me puso de jefe? No funciona así. Como no soporto tener un pastor, ¿será que Dios quiere que yo sea cabeza? No funciona así. No funciona, simplemente eso va contra la ley, como ir en contra de la ley de gravedad. ¿Quieres tener tu propia empresa? Bendice el trabajo que tienes con agradecimiento, aunque se trate de limpiar mugre ajena en una casa que no es la tuya. Pues tú, mientras que maldigas tu realidad, Dios no va a permitir que te cases con tu sueño. Así funciona. Ese es el corazón agradecido. ¿Quieres que Dios te use y ser un canal de bendición? Bueno, rinde tu propia agenda y sirve bajo alguien más. Y a veces servir bajo alguien más va a ser no coincidir, porque los evangélicos entendemos mal la palabra lealtad. Decimos, yo soy leal a fulanito o a fulanita siempre y cuando estemos de acuerdo. Y eso no es lealtad. Lealtad es lo que tenía David para con Saúl, que Saúl le tiraba lanzazos para querer matarlo y él los esquivaba y seguía tocando la música. Y era leal para con el rey. La lealtad se ve cuando nos toca bailar con la más fea. Yo puedo decir que yo fui leal a pastores que me coartaron. Algunos me ayudaron y otros me pusieron un pie así encima. Y Dios lo permitía porque Dios quería que yo, si algún día iba a exigir lealtad, tenía que rendir el examen de la lealtad. Y la lealtad se rinde cuando no estás de acuerdo. Cualquiera es leal cuando se trata de Raquel, pero pocos son leales cuando se trata de Lea. Pocos son leales cuando se trata de lo que no nos gusta hacer. Pero si Raquel, si el destino vale la pena, el proceso también. La gracia de Dios nunca se rinde. Dios se valió de este lío polígamo para procesar a Jacob. Dios le había hecho una promesa y él nunca rompe sus promesas. Y para cumplir esa promesa nos va a meter en el crisol, nos va a meter a sacudirnos para que quede el grano y toda la paja se vaya. Eso va a pasar. Porque después de todo es bueno bailar con Lea. Cuando alguien te rechazó, cuando sentiste aquella soledad como un castigo de Dios, y después descubriste que te enamoraste de verdad, o Dios te enseñó a vivir sola o solo, te das cuenta que fue la gracia de Dios que te protegió de algo peor. Después de todo, es bueno bailar con Lea. Cuando no te aceptaron en la universidad, no obtuviste el ascenso en el empleo, te negaron los papeles, parecía que era injusto. Pero ahora miras hacia atrás y ves la gracia de Dios en todo eso y dices, gracias a Dios, no estaba preparado para que eso ocurriera. Después de todo, es bueno haber bailado con Lea. Te diagnosticaron cáncer, un tumor, pasaste por quimio. Casi seguramente pensaste, yo no merezco este baile. Pero tuviste una cercanía con Jesús que no te lo pudo dar ninguna otra temporada de la vida. Entonces hoy ves la gracia de Dios y dices, fue bueno ese baile con Lea. A veces miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que estuvimos quejándonos por un proceso divino que tiene que venir si queremos esa asignación. Nuevo nivel, nuevo demonio. Nuevo nivel que Dios te da, nuevo demonio asignado. Mayor tentación, mayor prueba, mayor crisis. Por eso pocos llegan, por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque muchos quieren
Señor, hazme famoso, hazme conocido, dame dinero, dame recursos, dame... ¿Y estás listo para sostener? ¿Tu carácter va a sostener esa bendición? Porque Dios te ama tanto que si sabe que esa bendición te va a quebrar, no te la va a dar. No importa cuánto se enojen nuestros hijos porque no le damos la llave del auto a sus 10 años. Los amamos demasiado como para decirle, acá está, vete con tus amigotes. Dios nos ama demasiado para darnos algo que no vamos a poder sostener. Lea era el camino para llegar a Raquel, pero no lo supimos ver. Así que yo quiero hacerte esta propuesta acá y en casa, casi un desafío. Si realmente amas ese sueño, bendice tu realidad. Nunca tendrás lo que todavía no ves si no eres capaz de bendecir y agradecer lo que sí estás viendo. No puedes casarte con tu sueño y divorciarte de tu realidad. Dale la oportunidad al Señor de que vea de qué estás hecho, cuál es tu esencia. Pablo escribió en Filipenses 4:11 el versículo más trillado y quizá menos entendido de las Escrituras. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. ¿Qué significa sé vivir humildemente? No me cambia el gozo. Puedo ser como la cubana, ahora sé cómo funciona el grifo. O puedo dar por sentado que tengo agua. Sé vivir humilde y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Tanto para ser saciado como para tener hambre. Toca comer, gloria a Dios. Toca ayunar, gloria a Dios. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Yo estoy preparado, estoy curtido, dijo Pablo. Y ahí dice aquella frase que a todos nos gusta sin ver el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es empoderarse. Todo lo puedo en Cristo no es para declarar, para decretar, para tomar tu 0 kilómetro, para poner las manos sobre una casa, para decir, Señor, dame esa muchacha en el nombre, todo lo puedo. No es para empoderarse, no es magia. Todo lo puedo significa todo, lo malo y lo bueno lo puedo atravesar con Cristo. La pobreza y la riqueza. Aprendí a alegrarme cuando me toca bailar con Raquel y cuando me toca bailar con Lea. Aprendí a esperar con lo que quiero, por lo que quiero, pero también aprendí a contentarme por el proceso. Recuerda, todo aquello que vale la pena se cocina a fuego lento. Y tiene una riqueza y un sabor que no te lo da la premura o la inmediatez de un microondas. En palabras simples, sigue amando a tu Raquel. Pero mi querida, mi querido, mientras dure la música, hazte un favor. Continúa bailando con la más fea. Estos versos fueron escritos por un joven de la iglesia llamado, no esta iglesia, sino otra congregación llamado Kyle McCarthy, cuando solo tenía 15 años. Un poema que escribió en un momento de depresión, supongo. Dios no me ama y no me puede obligar a creer que Dios es bueno. Esta es la gran verdad de la vida. Este mundo es producto del azar. ¿Cómo puedo yo creer que Dios va a usar mi vida? Estoy totalmente seguro que Dios me ha abandonado. Nunca más diré que Cristo resucitó de los muertos. Más que nunca ahora sé que este mundo me puede satisfacer. Es mentira que yo diga que Dios siempre ha estado presente. Ahora me doy cuenta que haga lo que haga, lo cierto es que Él no me ama. ¿Cómo puedo suponer que Dios es bueno? Pero si detenemos lo que está diciendo,
Llegamos al cielo y lo vemos exactamente al rey, lo leemos así, al revés. Dios es bueno. ¿Cómo puedo suponer que Él no me ama? Lo cierto es que haga lo que haga, ahora me doy cuenta que Dios siempre ha estado presente. Es mentira que yo diga que este mundo me puede satisfacer. Más que nunca ahora sé que Cristo resucitó de los muertos. Nunca más diré que Dios me ha abandonado. Estoy totalmente seguro que Dios va a usar mi vida. ¿Cómo puedo yo creer que este mundo es producto del azar? Esta es la gran verdad de la vida. Dios es bueno. No me puedes obligar a creer que Dios no me ama. Es maravilloso. Pero la vida al revés. Esto grafica cómo Dios ve el poema de nuestra vida. Muchas de las cosas por las cuales aquí pasamos funcionan de la misma manera que este poema. No podemos explicar por qué Dios permite tanto sufrimiento, tanta injusticia. Ahora bien, con tiempo, con paciencia, con enfoque, con propósito, uno comienza a leer la vida al revés y nos damos cuenta que Dios ha sacado algo maravilloso de entre las cenizas de nuestra pérdida, de nuestra angustia, de nuestra aflicción. Y entonces un buen día nos damos cuenta que somos como Habacuc, que estamos hechos de esa fe que lucha y que abraza. Luchamos y abrazamos a la vez que seguimos confiando en el Señor. A veces dudamos, pero volvemos a abrazar. Peleamos con Dios, lo cuestionamos, pero siempre terminamos abrazados a Él, siempre. Yo ignoro la situación por la que ahora estás atravesando, ni de aquello que acabas de sobrevivir. Pero ninguno de nosotros sabe a qué nos enfrentaremos mañana, nadie. Sin embargo, hay algo que sí sé. Nuestro Dios, créelo, sí es un Dios bueno. Y cuando ocurren cosas difíciles, lo más que podemos hacer es intentar creer. Ya eso es suficiente, intentar creer, decidir creer. No dejes de intentar creer. Permitamos que esa chispa de esperanza crezca, confiando en que Dios está ahí, en medio de la oscuridad, en medio del hospital, en medio del cementerio. Y al igual que Habacuc, hagamos nuestras preguntas, permanezcamos preparados para escuchar la respuesta de Dios, aunque eso haga que se nos hiele la sangre y que se nos aflojen las piernas. Yo no tengo todas las respuestas a tus preguntas, sería torpe decir que sí. Pero después de amar a Dios y servir a Cristo por más de 50 años, esto es lo que te puedo decir. He caminado con Jesús suficientes ayeres como para confiarle todas mis mañanas. Por simple que esto te parezca, pero con toda sinceridad, que puedas sentir esta misma seguridad, y oro para que así sea. Si no es ahora mismo, que sea pronto. ¿Quieres saber que Él está contigo, que Él se preocupa por ti, cualquiera sea la situación que estés pasando? Entonces, duda todo lo que quieras, siempre que nunca dejes de creer. Duda, pero cree. Lucha y abraza. No, al menos no dejes de intentar creer. Puedes tener esperanza en medio de las tinieblas. Y con el tiempo te vas a dar cuenta, creerás y abrazarás la realidad de que, aunque la vida se ponga difícil allá afuera, Dios es bueno. Entonces vas a ser parte de esta gran familia indestructible, de este grupo de gente rara que puede sobrevivir hasta de la muerte y que no le teme nada ni a nadie. Hablo de los que van por la vida diciendo: yo confío en Dios, así que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Como supo decir la hermana del querido Ruby Pérez, nosotros no podemos llorar como los que no tienen esperanza. O en palabras de Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque falte la cosecha del olivo,
y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya más ovejas, ni ganado alguno en los establos. Aún así yo me gozaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador, con todo me regocijaré, y otra vez que pase lo que tenga que pasar. Y yo sé que aquí y allí en casa hay mucha gente que tiene demasiadas preguntas sin respuesta, ni hablar de los familiares de los dominicanos de esta tragedia. Quizás otras personas no perdieron, quizás tú no perdiste a un ser querido en una tragedia inesperada, pero estoy convencido que en más de una ocasión te preguntaste dónde estaba Dios cuando me estaban abusando o cuando me maltrataban. ¿Le importaba a Dios? Y si le importaba a Dios, ¿por qué no hizo algo para impedirlo, para resolverlo, para vengarme? Otros se preguntan, ¿por qué no podemos tener un bebé? Habiendo tantos embarazos indeseados dando vuelta, tantos padres que pululan por ahí, que abandonan niños, ¿por qué nosotros no podemos tener un bebé? Otros se preguntan, ¿qué le pasó a nuestro matrimonio? Nos amábamos tanto en un momento, pero ahora todo lo que tengo en la mano son pedazos rotos. Otros dicen, ¿por qué mi hijo nació con una discapacidad? ¿Por qué el médico me dijo que esto ocurre 1 en 1.000.000 y justo me vino a tocar a mí? O algo que parece más trivial, pero no deja de ser doloroso. ¿Por qué todas mis amigas a esta altura ya están casadas y yo sigo aún sola? ¿Por qué regresó la metástasis, el cáncer? ¿Por qué mis hijos abandonaron la fe? No son, como dije hace unos domingos atrás, las preguntas de gente incrédula, sino de cristianos que a veces luchamos con esa extraña mezcla entre dolor y esperanza, como dijo la hermana de Ruby. La mezcla entre dolor y esperanza. Nos duele, tenemos esperanza, pero duele mucho. Intentamos creer, pero nos cuesta mucho trabajo reconciliar la esperanza con lo que estamos sintiendo dentro nuestro, que a veces sentimos de que ese túnel no se va a terminar más. O sea, no hemos perdido la esperanza que Dios saque algo bueno de lo que nos está pasando, pero a veces, y en esto vamos a coincidir, parece que el sufrimiento grita mientras que la esperanza apenas susurra. Parece que el sufrimiento tiene unos decibeles altísimos y la esperanza es un silbido. Entonces, si estamos en medio de una crisis, es posible que podamos identificarnos con uno de los profetas menores más difíciles de recordarnos. No es de los más predicados, se llama Habacuc, que lo primero que se me vino a la mente fueron las palabras de Habacuc, ciertas palabras de este profeta cuando veía en el funeral de Ruby, insisto, a los cristianos, a sus familiares esperanzados en que algún día lo iban a volver a ver. Le decían, hasta luego, viviste una buena vida, no es lo que quisiéramos, te echaremos de menos, pero había dolor y esperanza, esa mezcla rara, insisto, que a veces tenemos. Habacuc significa casualmente luchar y abrazar, que parece una dicotomía, parece que si estás luchando no estás abrazando, pero significa Habacuc luchar y abrazar, o en otras palabras, el hombre que lucha y abraza, y te voy a explicar esto en unos momentos. Pero la historia de Habacuc es un profeta, insisto, del Antiguo Testamento, que todo su libro, son 3 capítulos, desarrolla un diálogo entre él y Dios. Habacuc no solo era un profeta, sino cuando uno lee su libro era un hábil poeta. En su libro muestra una gran destreza literaria. Es magnífico leer a Habacuc porque tiene una habilidad excepcional en la escritura y en el arte de la literatura. Es uno de los pocos escritores que da mucho gusto, mucho placer literario leer. Y Habacuc en su libro se pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? En especial él tiene una situación. Dios le revela que los caldeos era una ciudad, una nación pagana,
que después de vino en Babilonia, iban a ser utilizados para castigar al pueblo de Dios. Para hacerte la historia corta y no aburrirte, Dios dijo: debido a la desobediencia de mi pueblo Israel, yo permitiré que los caldeos los invadan y arrasen con todo. Entonces Habacuc le dice: ¿y por qué nos va a pasar eso? ¿No podrías reconsiderarlo? Y Dios le responde a Habacuc y le revela que no solo no lo va a librar de la prueba, sino que debe armarse de valor para afrontarla. Y es en ese preciso momento cuando Habacuc hace una oración a Dios y revela al menos 4 principios espirituales que yo creo que son determinantes para atravesar cualquier prueba de dolor. No tengo la fórmula mágica, no puedo frotar una lámpara y el sufrimiento se te va a ir. Pero hay 4 al menos principios que él deja entrever en su diálogo con Dios, en su plática con el Creador, que muestra cómo atravesar, nos enseña cómo transitar el dolor, el sufrimiento, sin perder la esperanza, insisto. Entonces, el primer principio es que Habacuc recuerda quién es su Dios. De hecho, se lo recuerda el propio Dios. Dios le dice: tu nación va a ser invadida, van a sufrir. Y él dice: bueno, pero yo voy a recordar lo que tú hiciste, las cosas buenas. Y hay ocasiones en que tenemos que aceptar que hay situaciones que no tenemos el control. Eso es lo determinante, esa es la condición para la ansiedad, no tener el control. ¿Y qué hay que hacer cuando uno no tiene el control de algo? Y seguir adelante. Ahora, aceptar no implica negar la realidad de lo que estamos pasando, y menos negar lo que estamos sintiendo, porque el dolor sigue estando. Yo te puedo decir: vamos a orar para que se te vaya el dolor de tu ser querido que se murió o de esta situación, y tú vas a decir: bueno, yo recibo la oración, pero el dolor sigue estando. Y eso no es ni falta de fe, ni tuya ni mía, ni que la oración falló. Estamos hechos, somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y el alma se duele. Entonces el dolor no se puede negar. Entonces insisto con este principio: aceptar las cosas no es negar las cosas. Cuando aceptamos lo que Dios está permitiendo, no significa que reprimimos los sentimientos y repetimos versículos bíblicos de memoria como si fuera magia. Todo lo puedo escribir, que me fortalece, todo lo puedo escribir, no va a pasar nada, el dolor va a estar. Eso es querer drogarse con la Biblia, ¿no? Y la Biblia no es un barbitúrico, ni la Biblia es Advil, o sea, ni siquiera es morfina. Entonces no fingimos que todo está bien y declaramos victoria cuando vemos con claridad de que no hay victoria todavía. Yo digo siempre: está bien no estar bien. Y yo he conocido a lo largo de mi peregrinar cristiano a cristianos, valga la redundancia, que tratan de actuar como que eso no está pasando y creen que eso es actuar en fe. No está pasando, no está pasando, no está pasando, sí está pasando. Eso no es actuar en fe, eso es no ver la realidad. Son los cristianos avestruces. El avestruz pone la cabeza en la arena y cree que nadie lo está viendo, y el bruto tiene todo el cuerpo afuera y tiene la cabeza adentro. Está lleno de cristianos avestruces. El médico le dice: oiga, su salud no está tan buena, necesita hacer cambios urgentes en sus hábitos, en su dieta. Y hay cristianos avestruces que no lo escuchan, proclaman en fe que están sanos. ¿Qué sabe este médico inconverso en el nombre de Jesús? Y se muere de un infarto después porque en vez de enfrentarse a la verdad y aceptarla, todo lo que hacen es esconder la cabeza en la arena. Tienen a un hijo en rebeldía, y en lugar de hablar con él y confrontar el problema, dicen: no, yo confío que mi hogar es de Dios y yo los eduqué bien y todos los días yo reclamo y el diablo no se va a meter con mis hijos. Bueno, esconden la cabeza en la arena, esperan que las cosas se resuelvan solos. Si alguien no habla con ese muchacho, necesariamente si alguien no lo confronta y le dice cómo son las cosas en este techo mientras que él no pague renta, las cosas no van a cambiar.
Otros se meten en una deuda más grande que la que puede pagar su presupuesto, pero compran la casa y el auto por fe. Sí, lo habré visto. Y ese auto lo compré por fe, le impuse las manos y lo compré. Y meten la cabeza en la arena. Son los cristianos enamorados de quien les gustaría ser, pero que no son. Ellos les gustaría ser ese que le alcance para comprarle el auto. Le gustaría ser esa mamá que tiene un hijo que ama, que sirve al Señor. Le gustaría ser esa persona que no necesita hacer cambios en su dieta para que se destapen las arterias. Pero si no hace cambios, no va a ser esa persona que sueña ser. Están enamorados de una imagen. Están enamorados de una foto, no de la realidad. Otros dicen, Dios me dijo que voy a ser pastor, y no miden los riesgos. No se fijan si están capacitados, no calculan el costo, ni se cuestionan si es el tiempo correcto de Dios. Porque hay palabras de Dios que no son para este tiempo, es para otra temporada. Pero hay gente que no quiere ver la realidad. Fe no es, Dios va a hacer lo que a mí se me ocurra que tiene que hacer. Fe es, yo quiero esto, pero si Dios piensa lo contrario, yo tengo fe de que Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Él lo sabe. Yo no lo entiendo. Mi mente limitada, mis gigas, no alcanzan a comprender por qué. ¿Qué sé yo? Capaz que lo entiendo un día o del otro lado del sol. Pero eso también es fe. Así que, ¿qué hacemos cuando estamos en el valle? Resumen, número 1, recordamos lo que Dios ya ha hecho en el pasado. ¿Estamos hasta ahí? Número 2, aceptamos lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué? No sé. No está mal reconocer que no sabemos. ¿Y por qué, si Dios es bueno, permite que estés bajo tratamiento tantos años? No sé, pero tengo fe de que Él sabe lo que hace. Él sabe que la estoy pasando mal y Él sabe que a veces ni me alcanza el presupuesto para afrontar el tratamiento. Y bueno, si no me sana, Él sabe lo que hace. Eso es fe. Eso es aceptar, no es negar la realidad, es aceptar con fe. El tercer principio de Habacuc, el tercer principio es que confió en Dios, confió en Dios. Habacuc se dio cuenta de que podía decidir qué iba a creer. Uno puede decidir si creer o no. Él podía centrarse en las emociones. Se me conmovieron las entrañas, se me vino un nudo en el estómago, me dieron ganas de vomitar. Podía enfocarse en las circunstancias, nos van a pasar por arriba. O podía confiar de que Dios de alguna manera iba a sacar algo bueno de que los caldeos invadieran su tierra. No sé qué bueno puede salir de eso, pero algo bueno va a sacar. Entonces el profeta en Habacuc 3:16 oró diciendo, insisto, al oír la noticia, se me estremecieron mis entrañas. A su voz temblaron mis labios. Carcoma me caló en los huesos. Se me aflojaron las piernas. Y luego agrega, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Espero con paciencia. Y luego agrega esa magnífica prosa que solemos repetir, que solemos cantar, sin siquiera tener idea del contexto en que fue dicho. Él dijo, después de eso, cuando dijo, voy a esperar con paciencia que nos invadan, dijo, y pensándolo bien, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque falte la cosecha del olivo, está diciendo porque el enemigo va a arrasar con todo, y los campos ya no produzcan alimentos, aunque en el aprisco ni siquiera haya ovejas, ni ganado alguno, ni en los establos haya nada, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en mi Dios libertador. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Y noten que dice, mi Dios, mi libertador. Todo lo anterior dice que Dios no lo está libertando.
Es como decir, yo tengo cáncer, yo estoy enfermo, pero yo me alegro en mi Dios sanador. No me alcanza para pagar la renta, pero me alegro en mi Dios prosperador o mi Dios sustentador. Claro, aunque después de escuchar la noticia apenas se podía mantener de pie el tipo, con todo decidió alegrarse en el Señor. Yo me alegraré con todo eso malo. Toma, diablo. Me alegraré con todo lo malo. En esencia, decidió confiar en Dios más que en ninguna evidencia concreta, física y palpable que estaba en su contra. Yo dijo, yo voy a confiar en Dios. ¡Qué fe! Entonces, es posible que ahora mismo nos sintamos que los caldeos invadieron y destruyeron el escenario de nuestro corazón y estamos invadidos. Tal vez estamos sufriendo con pérdidas que se produjeron hace años y no las podemos transitar o asumir. Así que, ¿qué hacemos cuando estamos en el valle? Número 1, recordamos lo que Dios ha hecho. Número 2, aceptamos lo que Dios está haciendo. Número 3, confiamos en Dios. Que pase lo que tenga que pasar. El cuarto principio de Habacuc es que tuvo esperanza. Aquella maravillosa palabra que pronunció la hermana de este querido cantante merenguero esta semana. Su oración termina así en Habacuc 3:19. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. En otras palabras, él dice al Señor, no solo me voy a regocijar aunque las cosas se pongan feas, sino que voy a caminar por encima de las circunstancias. Aunque a veces nos sentimos como un insecto, aplastado bajo el peso de las evidencias, como las que tenía Habacuc, evidencias, él se compara con una gacela, un animal brioso, a punto de subir las alturas. Él sabe que desde el valle de la depresión puede alcanzar la montaña. Yo te dije casi al inicio de este mensaje que Habacuc casualmente significa luchar y abrazar. Y si alguna vez viste boxeo, vas a notar que en el medio de la pelea los púgiles se abrazan para bloquearse hasta que el árbitro los separa y les demanda que sigan peleando. Los boxeadores a priori se abrazan para ralentizar o desacelerar la acción y evitar ser golpeados en una esquina del ring, en la esquina roja, en la azul o en cualquiera de las otras, pero evitan ser golpeados y se abrazan. Mientras dure el abrazo, los boxeadores gastan menos energía, descansan brevemente, esos segundos le dan un segundo aliento para seguir peleando. En el argot del boxeo se le llama clinch. Y Habacuc, sin ser boxeador, luchaba y abrazaba. Porque al principio luchaba y después se abrazaba a la esperanza. Como la mayoría de nosotros hemos hecho gran parte de la vida sin darnos cuenta. A veces no notamos la diferencia de cuando luchamos y cuando abrazamos. Te habrá pasado que de pequeño te lastimaste, te quebraste algún hueso y la orden fue del médico, de mamá, de papá, quédate quieto porque así no te puedo curar. ¡Quieto! Cuando yo me corté los dedos de la mano derecha de la carpintería de mi padre, el dueño de la fábrica me llevó de urgencia al hospital, de modo que mis padres tardaron en llegar. Así que recuerdo que una enfermera se compadeció de un pequeño de 15 con los dedos amputados y mientras un doctor me cosía los tendones, ella me abrazaba fuerte y me decía, quédate quieto, que esto va a pasar. Y yo luchaba y me decía, quédate quieto. Era una suerte de abrazo y también de tenerme bloqueado, maniatado. Y así como la enfermera tenía que mantenerme inmóvil para que yo pudiera ser intervenido, a veces Dios tiene que sujetarnos de un modo que parece hostil, limitante. Decimos, ¿por qué tengo que estar en una cama una semana o un mes o más? ¿Por qué tengo que estar confinado a unas muletas o confinado a un medicamento o lo que sea? Entonces nuestra vida varía entre luchar y abrazar, entre algo que nos duele y aún así tener esperanza. Ambas cosas al mismo tiempo.
En Proverbios 13:12 se nos dice: la esperanza frustrada aflige el corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Y también leemos en Proverbios 29:18: donde no hay visión, donde no hay propósito, el pueblo se desenfrena o se extravía. Entonces el poder de la esperanza tiene algo que nos reaviva y nos capacita para perseverar. La esperanza. Una mamá puede pasar un embarazo muy difícil, 9 meses, algunas la tienen que pasar en cama, en el peor de los casos, pero la esperanza de un bebé las mantiene en el propósito. Es asombroso lo que podemos soportar cuando hay una razón, cuando hay una esperanza, un propósito. Nadie ilustró mejor esto que Jesús, nadie. Porque cuando se arrodilló en el huerto de Getsemaní, él sabía lo que tenía que soportar. De pronto el Espíritu Santo le mostró los golpes, los azotes, las burlas, la tortura, la humillación. Sin embargo, Jesús siguió adelante. Ergo, el escritor a los Hebreos 12:2 dice: por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a toda oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo ni la esperanza. Entonces, ¿qué necesitó Jesús? Un propósito, una buena razón para permanecer ahí. Nosotros fuimos la razón por la cual Él soportó. Tú y yo éramos el gozo que Él esperaba, la esperanza. Sin esperanza es difícil atravesar el valle. Y en Habacuc, capítulo 3, versículo 2, Él ora diciendo: Señor, yo he sabido de tu fama. Escucha esta oración. Dios le acaba de decir, insisto, que los va a arrasar. Siente mucho dolor el profeta y dice: Señor, yo he sabido de tu fama. De hecho, tiemblo delante de tus obras, Señor. Tus buenas obras, tus milagros. Repítelas, por favor, en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. Yo sé de tu ira, pero también ten presente tu gran misericordia de la que fuimos testigos. O sea, lo que nos enseña el profeta es atraer a nuestra mente ciertos recuerdos a largo plazo para que eso nos traiga a la memoria que así como Dios estuvo en tu pasado, también puede volver a estar en tu presente. Que como alguna vez no nos dejó, tampoco nos va a dejar. Porque nosotros cambiamos, pero Dios es el mismo, es fiel, ayer, hoy y para siempre. ¿No es maravilloso? Lo primero que hace Habacuc, en vez de empezar a quejarse y decir, pero ¿cómo puede ser que nos va a permitir tal cosa? Dice: Señor, yo sé que tú siempre has sido misericordioso. Le muestra los antecedentes a Dios, se los recuerda, le muestra la jurisprudencia. Le dice: mira, tú siempre has sido, está bien, te airas, pero tu misericordia es muy grande, ¿no? Yo creo que ni un papá se resiste a que un hijo le diga eso. Si le dices a un hijo, te voy a castigar, y tu hijo te dice, mamá, pero tú eres muy buena. ¡Ah! Se te derrite la espina dorsal, ¿o no? Eso es lo que hace Habacuc. Yo hace poco estaba intentando entrar en línea a mi banco, online, y por alguna razón me equivoqué la contraseña 2 veces seguidas porque estaba pensando en otra cosa, lo quise hacer rápido y por consecuencia lo que suele pasar es que el sitio se bloqueó. Y entonces, para verificar mi identidad, para que el banco pudiera verificar que yo no era un hacker, me pidieron no solo los últimos 4 números de mi seguro social, sino también cuál era su cantante favorito durante la infancia. Se ve que yo lo puse el día que abrí la cuenta. ¿Cuál fue el primer libro que leyó en su infancia y el nombre de su primera mascota? Obviamente me acordaba de los 3 y por razones obvias no te voy a decir cuáles son.
por si algún día quieres hackear la cuenta, pero me acordé y me sorprendió que puedo recordar esas cosas aunque se remontan a más de 50 años atrás, especialmente la mascota. O sea, me asombra cómo funciona la mente humana, sobre todo la capacidad para registrar y clasificar datos y recuerdos. Porque no es que yo me levanto a la mañana y suspiro el nombre de mi mascota, pero cuando me lo pregunta el banco yo me acordaba. Entonces, tenemos varios tipos de memoria. La memoria sensorial, que es la primera fase en el proceso cognitivo de almacenamiento de información. La memoria episódica, que tiene que ver con experiencias específicas, con anécdotas. La memoria semántica, que son conocimientos generales, que a lo mejor aprendimos en la escuela, quién era Bolívar, quién era San Martín. La memoria procedimental, que es la responsable de las habilidades, de los hábitos que realizamos de manera automática, como andar en bicicleta, caminar, conducir un auto. La memoria implícita, que no requiere una recuperación consciente de la información, lo hacemos también automáticamente, pero son menos complejas, como tender la cama, lavarse los dientes, vestirse. Pero para no aburrirlos, básicamente, todo está contenido, todas esas memorias englobadas en una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Y en esencia hay dos cosas que distinguen entre sí a estos dos tipos de memoria. La primera es la importancia que le atribuimos a aquello que estamos recordando. La segunda es la frecuencia con lo que lo recordamos. Entonces es obvio que hay cosas importantes que se encuentran grabadas en algún lugar de nuestra memoria a largo plazo. Ahí están en el disco rígido, en un archivo. En cambio hay cosas sin importancia que solo mantenemos un registro en la superficie del disco rígido. Son los detalles irrelevantes, futiles, insustanciales, que tienen fecha de expiración. Si vamos a un lugar, ¿se acuerdan cuando no había GPS o GPS? Que uno tenía que recordar una dirección y después uno la llevaba a la basura porque eso ocupaba el lugar. Es por eso que para que algo se grabe en nuestra memoria a largo plazo, por encima de nuestra rutina diaria, tiene que ser algo extraordinario, conectado a la manera en cómo nos sentimos en ese momento. Por eso quizás recuerdes qué vestido llevabas puesto el día de tu graduación, pero no recuerdas el color de calzón que tienes ahora mismo. Y yo te puedo decir, ¿cómo te recuerdas el vestido con el que te casaste o el de la graduación y no recuerdas la ropa que tenías ayer o el calzón que tienes ahora? Porque esto es irrelevante. Y Habacuc se negó a meter la cabeza dentro de la arena. Él dijo, yo no soy un avestruz. Cuando Dios le dijo que se iba a valer de los caldeos para destruir Israel, él dijo, al oírlo, escucha, al oírlo se estremecieron mis entrañas. Él lo expone así. A su voz temblaron mis labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Así describió Habacuc lo que sintió cuando Dios le dijo, va a venir sufrimiento. Como que tuvo una respuesta instintiva. Yo no sé si conoces esa sensación. Sí, la conoces. La pregunta es retórica. Esa sensación que se apodera de tus entrañas cuando sucede algo malo que está fuera de tu control. Literalmente es cuando el cuerpo se nos afloja, que decimos se nos aflojó el cuerpo, eso pasa. Cuando el cuerpo trata de absorber lo que nos está pasando y empezamos lo que se llama a somatizar. Somatizar es la manifestación física de los problemas psicológicos o emocionales. En palabras simples, lo que nos pasa por dentro se refleja en el cuerpo. Entonces, cuando estamos bajo estrés o estamos ante algo que no podemos manejar, el cuerpo desplaza la sangre
hacia los músculos y órganos esenciales para sobrevivir, para la supervivencia. La sangre se va al corazón y al cerebro para prepararnos para una respuesta, es luchar o huir. Entonces lo que hace la sangre es ir al cerebro y al corazón para prepararnos, para luchar o huir. Si se nos pone un león delante, eso es lo que pasa, luchar o huir. Viene la suegra a casa, luchar o huir. Eso se llama vasoconstricción. La vasoconstricción significa que la sangre ahora cree que no es tan necesaria en otras partes del cuerpo y se enfoca en lo urgente para ayudarnos a mantenernos con vida. Por eso que se nos aflojan los músculos y las piernas cuando estamos ante una mala noticia o ante el estrés, cuando estamos bajo tensión. Otro de los sistemas que reciben menos flujo sanguíneo es la piel y por eso empalidecemos. Y te dicen, quedaste blanco como un papel. Eso es literal. De allí que se acuñó la frase, se me heló la sangre. La sangre no se congela, tiene una temperatura correcta, pero es un aforismo para definir que de pronto la sangre se va de donde nos tiene acostumbrados porque se dirige a salvarnos la vida. Lo mismo sucede en los intestinos, se restringe el flujo sanguíneo porque el cerebro interpreta que si estamos bajo estrés, el ayudar a descomponer alimentos, a absorberlos, ahora no es tan vital. Y por eso ante una mala noticia sentimos un nudo en el estómago, se nos pone dura la panza. Por eso algunos están estreñidos de vientre porque están preocupados. El día que te despreocupes, ¡ah! Un pollo vas a hacer. Ahora imagínate que Dios te está diciendo que va a usar al peor enemigo de tu nación para destruir tu hogar, tu casa, tus amigos. A eso es a lo que se enfrentó Habacuc. Entonces no era una licencia poética cuando dijo, se me estremecieron las entrañas. Como tenía una gran riqueza literaria, lo podía poner en palabras, lo podía articular, pero literalmente su cuerpo somatizó. Miró de frente la verdad y dijo, nada de esto me gusta. Y lo que es peor, está fuera de mi control. Pero tengo que confiar en Dios aunque no lo comprenda del todo. Esto no es negación, esto es, damas y caballeros, verdadera fe. No fe en que Dios va a hacer lo que Habacuc quiera, sino fe en la sabiduría y en la soberanía de Dios. Eso es fe. En algún momento va a suceder algo que no nos va a gustar. Eso es la vida. Vive lo suficiente y ocurrirán cosas que no nos van a dar ganas de aplaudir. Tal vez te esté sucediendo algo que no te gusta ahora en este momento. Entonces, nunca olvides esto. Fe no significa que Dios va a hacer lo que nosotros queremos que haga. Fe también significa que Dios sabe lo que hace, por qué lo hace, aunque mi mente limitada no tiene sentido, pero yo confío en que Él está al control. Eso es fe. ¿Me explico? Eso es fe. No se predica mucho de esa fe. Se predica de la fe, confía y ten fe que Dios te dará lo que estás pidiendo, pero no se predica de la fe que a lo mejor Dios no te da lo que estás pidiendo porque Él sabe que no lo estás necesitando ahora y que te va a meter en problemas. También eso es fe. Ten fe en que Dios te va a sanar, pero también tienes que tener fe en que si no te sana, Él sabe por qué. Eso es fe. Y tampoco hay muchos amén. Yo sabía, no importa. Sin embargo, aún en medio de toda esa angustia, si uno decide, que es una decisión, confiar en Dios, a pesar de toda la clase de evidencias que indican lo contrario, algo empieza a pasar. ¿Qué son las evidencias? Que el diagnóstico dice que no estás mejorando, que la diabetes está peor, que vas a necesitar más insulina, o que el colesterol está más alto que nunca, que hay unos pólipos que luego de la colonoscopía al médico le preocupan y
presume que puede haber algo más. Esa es la evidencia. La evidencia es el papel de la corte de divorcio, la evidencia es la negación de los papeles en migraciones o papeles de adopción. Esa es la evidencia. Habacuc tenía evidencia para enojarse, para abandonar a Dios. Pero en medio del sufrimiento él elige creer en Dios. Con todo yo me voy a alegrar. No dice solo, y voy a creer, voy a poner cara de resignación y que venga. No, dijo, me voy a alegrar. Confiaré en Dios aunque no comprenda las circunstancias. ¿Ven que se acaban los amenes a esta altura? Yo sabía. Confiaré en Dios aunque las circunstancias no cambien. Y aunque pareciera una frase resignada, es una frase que implica fe, no es resignación. Habacuc estaba diciendo, yo confío en Dios y que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar, porque yo confío en Dios. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Yo confío, me encanta. Una cosa es, y que pase lo que tenga que pasar. Y otra cosa, que pase lo que tenga que pasar. Yo confío en Dios. Si Dios me sana, aleluya. Si me muero, me voy a cantar del otro lado. Si Dios me prospera, bien. Y si no me prospera, y bueno, amontonarnos todo en una habitación. Otra vez, yo me sé contentar teniendo mucho, teniendo poco. Dios me prospera, asado argentino. Soy pobre, pupusa. Dios... Con todo yo me alegraré en el Señor. O sea, todavía seguimos contando con Dios de nuestro lado. Aunque mi cónyuge me haya dicho hasta que la muerte nos separe, pero no ha estado a la altura de la promesa, con todo yo me regocijaré en mi Señor mi Dios. Aunque haya educado a mis hijos para que sean temerosos de Dios, pero en este momento están tomando pésimas decisiones, con todo yo confiaré en el Señor mi Dios. ¿Ve? No es resignación. Aunque haya orado para que mejore la salud de alguien a quien amo y haya empeorado, con todo confiaré en el Señor nuestro Dios. Aunque estemos a punto de perder nuestra casa que tanto nos costó construir o comprar, con todo nosotros nos regocijaremos en el Señor. Mis hijos verán de que papi y mami no dependen, su estadio emocional y su alegría no dependen de una casa. Aunque nuestra economía se haya puesto difícil y Trump se pelee con los chinos, con todo, yo confiaré en el Señor mi Dios. Porque aunque no crean, hay gente preocupada por los chinos. Ay, es que no van a venir más cosas de China. Y bueno, aprenderás a comprar ropa de marca, qué sé yo. Made in China. Made in China. No, este es italiano, ensamblado en China. Aunque no me guste, aunque ellos, una vez que ellos pasaron como por tierra seca, y también venían a su memoria los recuerdos de las canciones que entonaban mientras cruzaban y cuando llegaron al otro lado. Entonces Habacuc comprendía el poder de esta clase de recuerdos. Por eso el Señor decía, y esto se los contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque el poder hablarlo, eso se va grabando no solo en quien lo está escuchando, sino en el educador, en quien lo transmite. La mejor forma de aprender de un maestro es enseñando. Cuando uno tiene que ponerlo en palabras, articularlo, uno aprende también. Uno recibe de lo que está transmitiendo. Entonces, Habacuc sabía que cuando uno repetía frases o hurgaba en la memoria, eso se iba grabando a fuego. Entonces yo me lo imagino a Habacuc diciendo, cuando el Señor le dice, voy a destruirlos, va a haber sufrimiento. Me imagino al profeta diciendo, Dios mío, yo recuerdo lo que hiciste.
Yo lo recuerdo. Recuerdo cuando guiabas a tu pueblo por medio del fuego, de la nube, cuando lo alimentabas con pan del cielo. Recuerdo cuando se abrieron las aguas, cuando las atravesamos como por tierra seca. Recuerdo cuando hiciste temblar la tierra y las murallas de Jericó se vinieron abajo. Recuerdo cuando enviaste pestes, plagas contra nuestros enemigos. Dios mío, yo sé lo que puedes hacer, lo recuerdo. Y luego implora, por favor, renueva estos hechos en nuestros días. En esta temporada, renueva esos milagros. Y ese es el primer principio cuando no logramos ver a Dios en el presente. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Él no nos ha dejado. Él no nos ha dejado. ¿Alguien lo cree, sí o no? No nos ha dejado. Y no tiene que ser, pero es que a mí nunca se me abrió un mar rojo. Pero capaz que era un momento en el que estábamos sufriendo. Y de pronto en la radio empezó a sonar una alabanza que nos dio fuerzas. A mí me han pasado decenas de veces. Estar en el automóvil y poner una alabanza y de repente sale en la radio una canción y era Dios hablándome, sabiendo que la necesitaba. O puede haber sido algo tan sencillo como aquel día que estábamos leyendo la Biblia y un versículo empezó a saltar a nuestros ojos. Y volvíamos para atrás y para adelante y ese versículo otra vez, como el Espíritu Santo diciendo, léelo otra vez, léelo otra vez. O cuando estábamos deprimidos y solos y un amigo nos llamó para decirnos, perdona si esto te parece raro, pero Dios te puso en mi corazón y yo sentí que te debía llamar, pero no para chismear, no para decir, está todo bien, no, sino para decirte, quiero escucharte o hablemos de cualquier cosa. ¿Qué hacemos cuando estamos en el valle del sufrimiento? Recordar lo que ha hecho Dios, cuando nos consoló, cuando nos guió. No hay nadie aquí que diga, a mí nadie, jamás, nunca Dios me respondió una oración. Estoy seguro que te respondió las oraciones. Y cuando no lo hizo, con el tiempo nos dimos cuenta por qué Dios dijo no y hoy estamos agradecidos por ese no. Pero Dios responde. Y entonces creemos que si Él lo ha hecho antes, lo va a volver a hacer. Primer gran principio. Si lo hizo, Él no cambia. Tú dices, sí, pero yo le fallé, yo soy infiel. Sí, pero Dios es fiel, Él no cambia. ¿Estamos de acuerdo? El segundo principio de Habacuc es que aceptó lo que pasaba. Primero recordó quién era Dios y después aceptó. Porque a veces incluso cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, las circunstancias actuales no cambian. Entonces las cosas más importantes son las que requieren más tiempo, más allá de las episódicas. Establecer relaciones que duren toda la vida, confiar en alguien, ver crecer a nuestros hijos, hallar un empleo por el cual nos paguen por lo que nos gusta hacer. Claro, las cosas pequeñas nos ayudan a pasar el día, a pasar la semana. Uy, me encanta porque esta semana tengo la graduación. Me encanta porque esta semana me voy a comprar tal cosa. Pero sin embargo, solo la esperanza en el Señor puede ayudarnos en el largo trayecto de la vida. Más allá de la semana, los meses, los años. Pablo le escribe a Roma y en Romanos 5:2 dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter. La entereza de carácter produce esperanza y esa esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón que ha sido dado por el Espíritu Santo. Entonces, a medida que crecemos espiritualmente, nuestra esperanza empieza a estar puesta en la bondad de Dios y no en las evidencias. No importa el diagnóstico médico. Claro que nos va a hacer alegrar un diagnóstico que diga que estamos sanos a uno que diga que estamos enfermos, pero ¿y si el diagnóstico no cambia y la evidencia no cambia?
Aún así, con todo nos arreglaremos en el Señor, pase lo que pase. Entonces aprendemos a no confiar ni en los sentimientos, ni en las circunstancias, sino en las promesas de Dios. Así que, ¿qué hacemos cuando estamos en el valle? Resumen, número 1, recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado. Nunca te dejó. Si no, no estarías acá, nunca te dejó. Atravesaste una guerra terrible, una guerra que pudo haberte matado, llamado pandemia, una guerra bacteriológica, y sobreviviste. Número 2, aceptamos lo que Dios está haciendo. No es que nos resignamos, lo aceptamos. Número 3, confiamos en Dios. Y número 4, tenemos esperanza en Dios. Esperanza, abrazamos la esperanza. No sé cómo, pero tenemos esperanza. Entonces yo estoy convencido que el día que lleguemos al cielo vamos a comprender muchas cosas que aquí no hacen sentido. Porque todas nuestras circunstancias, al verlas desde arriba, desde el cielo, ¡ay! Este era el propósito que escondía. Pero yo de abajo no me daba cuenta. Lo que pasa es que en el cielo vamos por primera vez a leer la vida al revés. El gráfico va a cambiar. Hay mucha gente que decía, yo creía en Dios de lejos, pero ahora mis ojos lo ven con ojos nuevos. Ahora puedo ver que este es el evangelio que yo amaba, que no me promete que esto no es un multinivel. No te promete que vas a estar en lo alto de la pirámide, ni que todos los días van a ir para mejor de este lado del sol. Ojalá Dios permita y sea su voluntad que nos vaya bien, que todos tengamos salud, que siempre tengamos prosperidad, que no falte nunca el pan en nuestra mesa, que la enfermedad grave no toque el seno de nuestro hogar. Pero si por alguna razón Dios supiera algo que nosotros ignoramos, porque Él lee el poema al revés, si por alguna razón el pasar por el pozo, por la cárcel, por la casa de Potifar, en realidad nos está conduciendo a un trono, nos está conduciendo a un lugar muy alto que todavía ignoramos, como José, vamos a agradecer y alegrarnos en el Señor. No es resignación, no es el consuelo de tonto, de decir, bueno, me resigno, que pase lo que tenga que pasar. No es resignación, es fe, es sabiendo de que nada nos va a mover. Si viene otra pandemia, Dios nos lo permita, que pase lo que tenga que pasar. Guerra, que cambien los gobiernos, no importa quién se siente en el salón oval de la Casa Blanca o en nuestros países. No es la derecha o la izquierda la que nos va a traer bendición. No son los sindicatos los que van a pelear por nuestros derechos. No es los demócratas ni los republicanos los que tienen la solución. Ni siquiera los profetas, los pastores, los curas o los rabinos. Nuestra fe está basada en el Señor y que pase lo que tenga que pasar. Dios te bendiga. Ese aplauso al Señor de señores, Rey de reyes. Nos vemos el domingo que viene. 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 Vemos el domingo que viene.